A finales de este mes podría llegar una sexta ola de COVID, es lo que aseguran algunos expertos virólogos. Advierten de un importante número de contagios, pero la noticia más positiva se centra en que la vacunación reduciría la mortalidad sensiblemente. Ya el año pasado, el final del verano supuso un repunte de infecciones, la bajada de temperaturas o la necesidad de pasar más tiempo en espacios cerrados propiciarían un aumento en el número de casos de coronavirus. Sin embargo, aunque se estima una ola con muchos contagios, también conllevará que muchos de los brotes no serán detectados y pasarán desapercibidos. Pues vamos a hacer una radiografía de la situación actual y de lo que está por venir. Lo hacemos junto a Jacob Lorenzo, que es director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública. Jacob, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, antes de hablar de esa sexta ola, ¿ya podemos dar por finalizada la quinta ola? Parece que sí, que estamos en los últimos coletazos, por así decirlo, de esta quinta ola. Estamos viendo que cada vez los casos pues son menos diariamente, pero tristemente, pues por lo que se está viendo desde el punto de vista epidemiológico, entraremos a finales de este mes en lo que se prevé que sea la sexta ola. ¿Y qué determina, por ejemplo, el fin y el principio de una ola? Pues lo que estamos viendo ahora mismo, hemos visto cómo hemos tenido un alto número de casos que han ido aumentando exponencialmente. Esto sería la cresta de la ola, y de repente pues los casos disminuyen prácticamente a un cuarto del número de casos que teníamos cuando explotó esta quinta ola. Bueno, y hemos tenido que convivir con distintas variantes. No podemos perderlas de vista porque pueden venir variantes nuevas. En cualquier caso, la variante Delta sigue siendo la que ha causado más estragos. Lo hemos visto. Primero tuvimos la variante Alfa, que arrasó en estas primeras olas. Y pues tristemente en esta quinta ola la protagonista ha sido la variante Delta, que hemos visto que tiene una alta tasa de contagio, muchísimo más alta que otras variantes conocidas, y de ahí el número de casos que hemos visto, esta explosión de casos que hemos visto no solo a nivel local, sino a nivel internacional. El caso es que esta quinta ola fue como difícil de entender, porque mientras convivíamos ya con la vacunación, que iba dando pasos agigantados, es verdad que luego se dieron unos números de contagios nunca vistos hasta ahora. En otras olas anteriores no lo habíamos visto, ¿no? Exactamente. Esto se debe no solo a esta variante Delta, que tiene una capacidad, muchísimo más alta de contagiar, sino además debido a que las técnicas de detección pues se han afinado más. Hay muchos más laboratorios entrenados para hacer las pruebas diagnósticas, de diagnóstico activo, y de ahí que hayamos visto este gran número de casos. Quizás esa sexta ola que los expertos presagian para las próximas semanas, sí es verdad que ya nos llegará con más de un 80% quizás de la población vacunada, Jacob. En ese sentido, lo estábamos escuchando previamente. Quizá haya muchos brotes y muchos contagios que pasarán desapercibidos, ¿no? Exactamente. Las vacunas, pese a que no esterilizan, sí permiten que las infecciones cursen de un modo leve o asintomático. Entonces, en esta sexta ola veremos, pues la mayoría de pacientes van a ser asintomáticos y veremos un alto número de contagios de nuevo, pero que prácticamente pasarán desapercibidos. ¿Y eso cómo lo debemos tomar? ¿Como algo positivo, algo negativo? Porque claro, es verdad que pasarán desapercibidos, pero seguiremos contagiando a la gente, ¿no? Lo tenemos que ver como algo positivo, porque estamos viendo que las vacunas de hecho sí funcionan, puesto que la mayoría de los pacientes infectados ahora pues no acaban en UCI o no acaban en muerte. Y lo tenemos que ver también desde el punto de vista de que todo paciente vacunado o todo individuo vacunado que se infecte por el virus va a esparcir un virus que es menos infectivo, por así decirlo, por lo que estamos viendo las últimas coletillas de esta pandemia. Y ahora con el inicio del curso escolar tenemos que tener más cuidado de lo normal con respecto al curso pasado, lo digo porque mientras la población se va vacunando, aquellos menores de 12 años no lo pueden hacer todavía, ¿no? Exactamente, tenemos que ser precavidos. Se supone que, o se prevé que a finales de este mes pues lleguemos al 90% de la población vacunada en España. Nos queda ese 10%, que son los menores de 12 años. Por ahora no hay vacunas que se puedan emplear frente a los niños, pero si bien recordemos que este coronavirus no afecta a los niños con tanta gravedad como nos afecta a nosotros adultos. ¿Cómo se manifiesta el virus en ellos, para que los padres y las familias estén tranquilas? Pues normalmente cursa de forma asintomática o muy leve, el típico dolor de cabeza, una fiebre.
que prácticamente va a pasar desapercibida. Bueno, los coronavirus ya existían, Jacob, no es nada nuevo, pero es verdad que este SARS-CoV-2, que se llama especialmente, es lo que ha provocado que nos empecemos a familiarizar precisamente con este término. ¿Convivir con el SARS-CoV-2 va a ser para toda la vida? ¿No? ¿Vamos a tener que asumirlo así? Exactamente. Al final va a llegar un momento en el que el virus pues se va a quedar, prácticamente ya se está quedando con nosotros. Hay muchísimos otros coronavirus que cuando llegan las temporadas de invierno, por ejemplo, pues nos causan los típicos resfriados comunes, y al final este coronavirus pues será un miembro más de la familia que nos afectará. Bueno, en todo este espacio también es verdad que se ha entrado en el debate de esa tercera dosis. Ya de hecho hemos visto cómo el Consejo de Salud a nivel nacional ha dado el visto bueno precisamente a esa tercera dosis en colectivos inmunodeprimidos. Quizás sea ahora mismo el colectivo al que se le aconseje precisamente esa tercera dosis y que el resto de la población espere de momento, ¿no? Exactamente. Los pacientes inmunodeprimidos pues son una población bastante sensible, por lo que inocular esta tercera dosis pues refuerza esa protección que ya les hemos dado. El resto, pues por ahora estamos protegidos, es mejor esperar, porque recordemos que hay otras partes del mundo que no tienen tanta suerte como nosotros. Por ejemplo, en África la tasa de vacunación aún no llega ni al 3% de la población total. Entonces debemos ser un poquito más solidarios y esperar. Bueno, y mientras el virus sigue circulando, los científicos tratan de mejorar la receta de las vacunas. Quizá en un futuro no tengamos que hablar de un tercer refuerzo, sino incluso con una sola vacuna bastaría. En ese sentido, al final, el virus siempre va por delante de la investigación, ¿no? Exacto, la investigación no va tan rápido como uno no quisiera, sobre todo cuando trabajas en ciencia básica, que es este tipo de ciencia, pero creo que durante esta pandemia hemos visto que la ciencia ha respondido y gracias a la ciencia pues tenemos estas vacunas. En los próximos meses saldrán vacunas de otro tipo. La famosa vacuna española es una vacuna esterilizante, totalmente diferente a las que tenemos ahora, y de inoculación intranasal. Entonces, ¿qué significa esterilizante, por ejemplo, para que la gente lo entienda? Pues que elimina totalmente al virus, es decir, no permite que el virus cause infección. En las vacunas que tenemos ahora mismo, lo que hacemos es crear una especie de memoria a nuestras defensas para que puedan luchar o combatir este virus de forma más eficiente. Pero el virus es capaz de infectar, mientras que las nuevas, pues el virus se quedaría totalmente eliminado. Bueno, ¿cuánto hemos aprendido en todo este tiempo, Jacob? Desde las primeras entrevistas que hacíamos cuando empezamos a hablar de ese coronavirus que se desataba en China, cuando empezamos a ponernos los primeros guantes, luego los guantes no servían, luego que no las mascarillas, pero sí las mascarillas ahora y hemos visto que son efectivas, que luego se transmitía por superficie, luego que por aerosoles. Bueno, esto ha sido un aprendizaje constante. Ya cada vez nos acercamos mucho más al conocimiento de este SARS-CoV-2, ¿no? Sí, hemos vivido o estamos viviendo una pandemia a tiempo real, entonces hemos aprendido todos juntos de este nuevo virus. Seguiremos aprendiendo seguramente, no creo que sea la última respuesta del virus, seguramente nos encontraremos con otro tipo de mutaciones, pero ahora mismo hemos aprendido que es un virus que se transmite por aerosoles. Los contagios a través de contacto con superficies pues parece que no son tan probables, pero a mí sí me gustaría insistir en que debemos seguir con las medidas, es decir, debemos emplear mascarillas, usar hidrogel y mantener las distancias de seguridad para evitar infecciones. ¿Hay algo del virus que todavía a ustedes les desconcierta, que es desconocido y por qué se comporta de esta manera? Hombre, hay muchos aspectos del virus que nos sorprenden. La tasa de mutación no es tan alta como la de otros coronavirus, pero estamos viendo mutaciones que están dando lugar a estas variantes altamente contagiosas que nos sorprenden todavía. La mayoría de los coronavirus acaban mutando a variantes que no son tan patógenas y de hecho por eso luego se quedan con nosotros. Y este virus pues todavía estamos viendo que muta al lado negativo hacia nosotros. Ese tipo de aspectos son los que nos sorprenden y que aún se están estudiando. Bueno, pues veremos cómo sigue comportando en un futuro y sobre todo muy pendientes de esa sexta ola de la que ya nos advierten muchos expertos, entre ellos Jacob Lorenzo, que es director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Gracias, como siempre. Buenos días. Buenos días, un placer.